Curso de Angular, capítulo 5. Observables. A continuación vamos a ver otro elemento que nos va a ser de utilidad en el futuro porque se usa mucho en Angular. No es exclusivo de Angular, es un concepto que viene ya de las últimas versiones de JavaScript, pero Angular lo utiliza mucho y que son los observables. El observable, no sé si tendrás costumbre de trabajar en modo asíncrono, si conoces ya cosas como el async, el await o las promesas. Sabes que es un tema un poco peliagudo, un poco espinoso de trabajar y Angular ha optado principalmente por el uso de los observables, que es otra forma de trabajar con sistemas asíncronos complementaria a las anteriores, no es que la sustituya, y tal vez sea un poquito difícil de llegar a entender su funcionamiento. Yo intentaré explicarte muy brevemente y solo lo que vamos a utilizar en el curso, a ver si consigo que entiendas lo que quiero explicarte. Ten en cuenta que el tema de los observables es muy amplio y si tienes interés pues puedes buscar más información por internet. Cualquier preguntita corta me la puedes hacer en los comentarios e intentaré respondértela. Pero básicamente lo que nosotros vamos a utilizar aquí son las suscripciones básicas y vamos a intentar verlo e incluso hacer un ejemplo. Decir también que Angular se basa principalmente en la biblioteca RxJS, creada por Microsoft y que facilita en cierta medida el trabajo con observable, o mejor dicho, en gran medida el trabajo con observable. Un observable es un emisor de eventos al que nos podemos suscribir mediante la función subscribe. Por hacer un ejemplo, imagínate para comparar lo que es una promesa con un observador. Imagínate el caso del correo electrónico. Tú le envías un correo electrónico a una persona que normalmente sabes que te va a responder y tienes una promesa de que te va a responder. Una promesa no es certeza, sino la posibilidad de que te va a responder. En un momento dado, en el futuro, te contestará y recibirás esa promesa, la respuesta de esa promesa. Esa sería la comparación con las promesas que ya conocemos. Mientras que un observable lo que tiene son varias respuestas, imagínate varias respuestas y a varios receptores. O sea, imagínate una lista de distribución de correo al que tú te suscribes y otro usuario se suscribe y otro se suscribe. Cuando en la lista se publica un correo nuevo, todos los que están suscritos recibirán esa respuesta. Bueno, ese es el símil que yo hago un poco para que se entienda lo que es los observadores y los suscriptores. Decir también que a diferencia de cómo funcionan las promesas, a un observable nos podemos suscribir, pero también nos podemos desuscribir. O sea, una vez que ya no nos interesa la información de ese emisor, nos desuscribimos y dejamos de recibir sus avisos. Igual que en el símil de la lista de correo. Observables se pueden crear de muchas formas. La documentación es muy extensa. Ya te digo que si es de tu interés, pues puedes consultar otros manuales u otros vídeos donde lo traten ese tema. Y es muy extensa porque tiene muchas posibilidades. Se pueden crear observables, por ejemplo, desde eventos. Se puede crear desde variables. Puedes crearte tus propios emisores con la funcionalidad que tú creas conveniente. Pues no sé, si estás leyendo un sensor, cuando se recibe un valor, emites un evento que recibirán los suscriptores. Bueno, hay infinidad de posibilidades y te invito a curiosear y buscar más información al respecto. Aquí nos interesa simplemente entender cómo funciona la suscripción, ya que en Angular se utiliza en muchos apartados, desde el enrutamiento, el acceso a través de HTTP, incluso el paso de variables que ya hemos visto se hace mediante una suscripción. Y también decirte que es importante que si te suscribes dentro de un componente, intentes desuscribirte cuando el componente se destruya. Recuerda que hay un evento en el ciclo de vida del componente que se llama onDestroy y que es llamado cuando el componente va a ser destruido. Los componentes en una aplicación Angular se construyen y destruyen dinámicamente y constantemente. Aún no hemos visto mucho, pero cuando veamos, por ejemplo, el enrutamiento, verás cómo cada vez que cambias de página se destruye el componente anterior y se carga el nuevo. Y como digo,
se deberían de suscribir las suscripciones activas, ya que si se destruye el componente y esa suscripción sigue activa, pues está generando llamadas que consumirán memoria e incluso podrían llegar a generar fallos muy difíciles de trasear. Entonces, bueno, ten en cuenta esa condición. También comentar brevemente que sobre el resultado de una suscripción hay una serie de operadores que se pueden aplicar, hay muchos. Tal vez los más utilizados son el map, que permite mapear los valores de entrada a unos valores más manejables por tu aplicación, tu componente o lo que sea. Generalmente se puede transformar en un objeto. Y también tenemos el operador filter, que nos permite filtrar los resultados de entrada, porque el emisor podrá emitir un montón de eventos y a lo mejor a ti solo te interesa alguno. Con este operador puedes filtrar solo los que te interesan. Todo eso lo iremos viendo a base de ejemplos. Si te interesa ampliar esta información, te recomiendo que consultes la librería RxJS. A modo de ejemplo, vamos a crear un pequeño observable en nuestra aplicación. No es el caso que usaremos normalmente en Angular, ya que normalmente simplemente nos suscribiremos a observables de módulos que ya vienen integrados o que importemos. No es habitual que creemos nuestros propios observables, pero para ver ahora un ejemplo, pues vamos a crear uno muy sencillito. Para ello iremos a nuestro servicio e importaremos desde la librería RxJS los valores observable y subject. Con estos valores crearé una variable. Normalmente se hace private, ya que solo se suele usar en el componente que lo está creando. Y voy a explicar realmente lo que quiero hacer. Quiero hacer un observable al que los componentes se puedan suscribir cada vez que el total se modifique. Cuando se modifique, los componentes recibirán esa modificación y lo mostrarán en su panel. Entonces, creo un subject que lo voy a llamar totalizador observable. Los observables por convención simplemente se suelen acabar en símbolo $. Si no lo pone funcionaría igual, pero por convención, ya sabes que en informática hay muchas convenciones, pues se le suele poner un $. Al final. A continuación, crearía una función que voy a llamar getTotal y le pondré el $, haciendo referencia a que es de los observables, que devolverá un observable de tipo número en este caso. Y lo que hará será devolver un objeto de tipo totalizador observable, convirtiéndolo a observable. Esto nos permitirá registrar, o sea, obtener una referencia a este observable desde fuera de la clase, fuera del servicio. Y por último, ahora necesitamos saber cuándo emitir el evento. Y el evento se emite cuando cambia el valor del importe. Vamos a hacerlo solo con el importe total. Podríamos hacerlo para las otras variables, pero lo vamos a hacer solo con el importe total. En este caso, desde fuera, desde los propios componentes, se modificaba la variable total cobrado. En este caso, lo que quiero hacer es que no se modifique desde fuera, por lo tanto voy a ponerla como private. Ya no podrán acceder desde fuera, vemos que se han marcado errores de aquellos componentes que están intentando acceder a ella. Y haremos que se pueda acceder a ella mediante una función. Voy a llamarla agregar importe, que recibe un valor numérico y que lo que hace es añadírselo al total cobrado, que es exactamente lo que hacíamos desde fuera.
Y una vez que hemos incrementado el valor de cobrado, entonces generamos el evento. Que se hace con la función next y que como parámetro va a tener el total cobrado. Esto básicamente lo que hace es a todos aquellos elementos que están suscritos a este observable les voy a enviar el total cobrado. Ahora tenemos que ir a los componentes donde hay un error porque estoy intentando modificar la variable, pero como ahora es private no me deja modificarla, y en lugar de hacer esto lo que hago es llamar a la función, la habíamos llamado agregar importe, y le enviamos el importe que queremos agregar. Con esto la función ya agregará el importe, pero a la vez generará el evento. En el panel 2 hacemos exactamente lo mismo. Agregamos el importe y nos queda un error aquí, que estamos intentando acceder a la variable y no queríamos que se pueda acceder a esa variable. Por lo tanto, en el servicio vamos a crear una función ayuda que será get cobrado y que retorna un valor numérico y simplemente retorna total cobrado. Luego, en el HTML, en vez de llamar a total cobrado, llamamos a la función get, ¿cómo la llamamos? Get cobrado. Bien, salvamos. Esta se nos ha quedado sin salvar, salvamos. Pues ahora, si hacemos la misma operación, elegimos un cliente, otro cliente, un importe, lo cobramos. Vemos que todo funciona igual. Ahora necesitamos suscribir estos componentes para que cuando este valor cambie nos lo refleje aquí. Entonces vamos al componente 1. Voy a cerrar todos estos paneles porque como tengo la pantalla en un modo pequeño para que se vea mejor en el vídeo, se llena muy fácilmente. Entonces decíamos, vamos a empezar por el panel 1 y añadimos una etiqueta más. Donde queremos que nos aparezca el total que tiene el apartado de gestión. Entonces aquí reflejaremos un valor que lo voy a declarar aquí y que llamaré total global, que inicialmente estará 0 y que lo mostraré proyectado aquí. Total global, correcto. Vale. Entonces lo tenemos, aquí nos aparecerá el cobro total. Bien, para obtener ese valor de total global tenemos que suscribirnos al observer que hemos creado en el servicio para recibir esos valores.
Y esto lo haremos de la siguiente manera. El mejor sitio para suscribirnos en este caso sería al inicio. Cuando se crea el componente nos registramos. Entonces, primero obtenemos el observador, que lo llamamos getTotals, total $. Esto nos devolverá un observador al que nos podemos suscribir y que nos devolverá un valor numérico que será el valor que nos interesa. Y ahora nos resta simplemente pasarlo a la variable total global. Puse number con mayúsculas. Bien. Como decía, simplemente nos hemos suscrito al observador que está en el servicio, que simplemente está observando cuándo cambia el valor del importe, y una vez que cambia llama a todos los que estén suscritos y le pasa ese valor. Aquí lo recogemos en el subscribe y simplemente actualizamos la variable para que se muestre en pantalla. Vamos a ver si funciona. Entonces tenemos, a ver que cargue, ya. Ponemos un valor, cobramos 10 euros, se han cobrado, ha hecho todo lo que tenía que hacer antes, pero al estar suscritos hemos recibido este valor. Ahora queremos hacer lo mismo en el componente 2, de manera que el componente 2 se suscriba también a ese valor y lo reciba. Pues simplemente copiamos lo mismo en el componente 2. Creamos la variable. En el onInit nos suscribimos. Y en la plantilla añadimos la línea al final. Salvamos y vamos a ver el resultado. 50 euros, nos lo carga y efectivamente se actualiza en ambos componentes. Tener en cuenta que no están comunicados entre ellos, ni es una variable común, simplemente es un observable que está en el servicio vigilando que este valor cambie. Y cuando cambia se lo envía a todos los que estén suscritos, en este caso a los dos componentes. Aquí lo he llamado caja 1, debería ser caja 2. Ya, y con esto queda explicado lo que quería decir sobre los observables. Lo último que quiero decir es que los observables, aquí hemos capturado la respuesta a la suscripción, pero también deberíamos capturar errores. Nosotros no lo hemos implementado, pero un observador puede generar errores. Si ha habido un error, pues simplemente genera ese error. Y para hacerlo, la suscripción puede recibir tres funciones. En este caso, la primera, que es la que recibe el valor, y luego podemos poner dos más. Una que es la de error, de manera que si se genera cualquier error, aquí vamos a ponerle any porque no sabemos el valor que nos viene, aquí pondríamos el código que quisiéramos para tratar ese error. Y una tercera función que sería la complete, que esta no recibe valores y que se ejecuta cuando el servidor, el observador, ha terminado de enviar datos. Si son datos continuos, pues nunca se ejecutará, pero cuando es una tarea que tiene un fin, genera el complete. Y con esto termino este vídeo. A partir del próximo ya comenzaremos con el enrutamiento, que es una parte bastante importante, ya que nos permitirá navegar dentro de una aplicación. Por último, recordarte que si te está gustando el curso, te agradecería que te suscribas
y si puedes que toques la campanita para que te lleguen los avisos y si te gusta el vídeo darle un like para poder seguir con nuestro trabajo.